Okay. Exploding the myth. Estallando el mito. We look up in the heavens today and we see amazing galaxies and nebula of all sizes and shapes and colors. Cuando miramos hacia arriba al cielo vemos galaxias y cosas con muchas formas y colores. And then closer to home we see the planets of Saturn and Jupiter. Más cerca de nosotros están los planetas, Júpiter, Neptuno. And the jewel of the whole universe. Y la joya del universo. The place where we live called home. Nuestro hogar, que es la Tierra. How did those things come into existence? ¿Cómo llegaron a existir? Well, the majority of scientists today say La mayoría de los científicos hoy dicen it's the result of evolution. que es un resultado de la evolución. And you say, well, now wait a minute, I thought evolution had to do with Darwin's ideas. Y dices, pero un momento, ¿no era la idea de Darwin lo de la evolución? A lot of Christians today say, I don't believe in evolution. Muchos cristianos dicen hoy día, yo no creo en la evolución. And what they mean is they don't believe in biological evolution. Pero lo que realmente quieren decir es que no creen en la evolución biológica. But most Christians don't understand that evolution is a three-part theory to explain all of reality. Pero muchos cristianos no se dan cuenta de que son tres partes de la evolución para explicar todo lo que vemos de realidad. Biological evolution explains the origin of plants and animals and people. La evolución biológica explica el origen de plantas, animales, etc. Geological evolution explains the origin of the earth and the rock layers and the fossils. Y la evolución geológica explica lo que son las rocas, estratos, tierra. And cosmological evolution explains the origin of stars and galaxies and planets. Pero la evolución cosmológica explica el origen de planetas, estrellas, galaxias. And you say, well, I've never heard of geological evolution or cosmological evolution. Y a lo mejor dices, pero yo no he escuchado nunca de evolución geológica ni cosmológica. Well, maybe that's because you haven't heard my lecture. Es porque no me habéis escuchado a mí. But actually, evolutionists use this language. Evolución es algo que utilizamos en el lenguaje. They talk about the evolution of the earth and the evolution of stars. Hablan de la evolución de la Tierra, de la evolución de las estrellas. Here's a chart from an online course at Harvard University. Este es de un curso de Universidad de Harvard. And they talk about the evolution of particles, galaxies, stars, planets, chemicals, biology, culture, and the future. Y hablan de la evolución de partículas galácticas, estelar, planetaria, química, biológica, cultural y futuro. And they call it cosmic evolution, from Big Bang to man. Cósmica, del Big Bang hasta el hombre. And that view of the origin and history of the universe is based on two assumptions controlling science today. Y esta idea de la evolución se basa en dos suposiciones básicas. They are the assumptions of naturalism. Asunciones de naturalismo. And there are two basic assumptions. Hay dos. First, that nature or matter is all that exists. La naturaleza o la materia es todo lo que existe. Not all scientists believe that. No todos los científicos creen esto. There are scientists who do believe in God. Hay científicos que creen en Dios. But most scientists do their scientific work as if that's true. Pero la mayoría de los científicos hacen su trabajo como si eso fuera verdad. And the second assumption controlling science Y la segunda asunción que controla la ciencia is that everything can and indeed must be explained by three things: time plus chance plus the laws of nature working on matter. que todo puede y verdaderamente debe ser explicado por el tiempo, más la casualidad, más las leyes de la naturaleza trabajando sobre la materia, suposición. If you have enough time, y si se le da un tiempo suficiente, millions and billions of years, miles, millones y miles de millones de años, chance and the laws of nature,
la casualidad de las leyes de la naturaleza, you can explain the origin of stars and galaxies. se puede explicar el origen de las estrellas y galaxias, You can explain the origin of the solar system, el origen del sistema solar, the origin of the earth, el origen de la Tierra, the origin of rock layers and fossils. el origen de los estratos y los fósiles, You can explain the origin of plants and animals, el origen de las plantas, los animales, the origin of man, the origin of el origen language. del hombre, del lenguaje. Just need enough time, chance, and the laws Solo of hace nature. falta un tiempo suficientemente largo. And those are the assumptions of atheism. Y estos son suposiciones del ateísmo. And atheism controls science in every country in the world. El ateísmo controla las ciencias en todos los países del mundo. Not all scientists are atheists, No todos los científicos son ateos, but most scientists are doing their work as if atheism is pero la true. mayoría de los científicos hacen su trabajo como si fueran ateos. And the dominant theory for the origin of the universe is the Big Bang theory. Y la teoría dominante sobre el origen del universo es la teoría del Big Bang. When this theory was developed in the 1920s and 30s, Cuando se desarrolló en los años 1920 y 30, they said that the universe came from a very, very tiny, incredibly dense bit of matter, energy, and space. estaban diciendo que el universo salió de un punto extremadamente denso de materia, And for some reason it developed an instability. y por alguna razón se destabilizó And that matter and space began to expand. y de repente empezó a una expansión. But that raised a question. Pero esto hizo surgir una pregunta. Where'd that little bit of matter, energy, and space come from? ¿De dónde vino esa pequeña partícula de materia? And many scientists were uncomfortable with that question. Y a muchos científicos les pone un poco nerviosos cuando tienen esa pregunta. And so now many of them say that something came from nothing. Y ahora muchos dicen que algo surgió de nada. And some of them are now saying that that nothing was actually the result of a collapse of a previous universe. Y algunos dicen, no, esa singularidad fue un colapso de un universo anterior, That it expanded from a previous nothing que se expandió de un nada anterior previo, that was the result of a collapse of a previous universe. que fue del resultado de un colapso de un universo anterior. And so they talk about multiverse. Así que hablan de multiversos. But in the Big Bang Theory, after this Big Bang, about 10 to 12 billion years ago, the first stars formed. Entonces, en esta teoría del Big Bang, hace unos 13 millones, 800, no, 13, ¿cómo se dice eso? 13,8 millones de mil millones de años. And they formed from helium and hydrogen gas clouds that collapsed under gravity. Perdón, sorry, I got distracted. They formed from helium and hydrogen gas clouds that collapsed under gravity. Entonces, las nubes de helio y hidrógeno colapsaron. And then millions of years later, some of those stars exploded in supernovas. Y unos cuantos miles de millones de años más tarde, esas estrellas explotaron. And that caused shock waves in the nearby universe. Y esas supernovas causaron ondas expansivas en el universo, Which caused other gas clouds to collapse to form more stars. que causó que otras nubes de gases se colapsaran y formaran otras estrellas. And our sun is a young star. It was born about 5 billion years ago. Y nuestra estrella, que es muy joven, según ellos, nació hace casi 5.000 millones de años And it had a big gas cloud y tenía una gran nube de gases which flattened into a disk. que se aplastó en un disco And that disk evolved into rings. y se convirtió en anillos, And the rings evolved into the planets. y esos anillos se evolucionaron y crearon planetas. That's the naturalistic theory for the origin of the Esta universe. es la explicación naturalista del origen del universo. But there are a small group of
creation scientists who don't accept those naturalistic assumptions. Pero hay un grupo pequeño de científicos creacionistas que no aceptan estas conclusiones. And they have a biblical worldview. Y tienen una perspectiva bíblica. And they say that there is a creator. Y dicen que hay un creador. Nature is not all that exists. La naturaleza no es todo lo que existe. And that God is not silent. Y que Dios no está callado. He has spoken through one book, the Bible. Ha hablado a través de un libro que se llama la Biblia. And He's given us the key events in history to understand the origin and history Y nos ha of the dado world. los eventos claves de la historia para entender todo. So, two different worldviews for interpreting the evidence for looking at the world Entonces hay dos cosmovisiones para interpretar el mundo. as we try to reconstruct the past history of the universe. Mientras tratamos de entender la historia del universo. Now, I talked yesterday about the difference between operation science and origin science. Hablé ayer del tema de ciencia operacional versus ciencia de origen. Operation science includes most of biology, physics, chemistry. La ciencia operacional son la mayoría, por ejemplo, de biología, física, química, Engineering research, medical research. ingeniería, investigaciones médicas. And it studies the physical world Que estudia el mundo físico to see how it functions or operates para ver cómo funciona, cómo opera, so that we can manipulate those things to find cures for disease, produce new technology. de manera que podamos manipular toda esta información y encontrar, por ejemplo, curas a enfermedades y tecnología, etc. But that kind of science won't explain how Saturn came into Pero ese existence. tipo de ciencia no te explica, por ejemplo, el origen de Saturno, Because you can't recreate Saturn in the porque laboratory. no puedes recrear Saturno en un laboratorio. And so for that we need origin Y science, por eso nos hace falta ciencia de origen, also called historical science. que también se llama ciencia histórica. And these sciences, like historical geology, paleontology, archaeology, Y los científicos de esto tratan con geología histórica, paleontología, arqueología, etc. they're looking at the evidence in the present, Miren la evidencia de lo que tenemos ahora en el presente. and like a detective, they're looking at that evidence and trying to reconstruct what happened in the Y past. como si fueran detectives, están mirando esta evidencia para intentar explicar el origen de lo que vemos ahora. One way I like to distinguish these is by considering an automobile. Me gusta utilizar el ejemplo de un auto, o sea, un coche. A car mechanic is an operation scientist. Un mecánico de autos es un científico experimental. He knows how the pistons go up and down. Él entiende subir y bajar de pistones, He knows how the air conditioner works. sabe cómo funciona el aire acondicionado And if it doesn't work, he knows how to fix it. y si deja de funcionar sabe cómo repararlo. But just because he knows how something operates Pero solamente porque entiende cómo funciona, doesn't mean he knows anything about how it came into existence. no quiere decir que sepa nada sobre cómo llegó a existir. The car manufacturer is the origin scientist. El que produjo los autos, ese es el científico de origen. And he knows how the car and its parts came into existence. Y él sabe cómo llegó a existir ese coche con sus partes, con sus piezas. And he also knows how it operates. Y también entiende cómo funciona. And I submit to you that the way something operates doesn't tell us anything about how it came into existence. Y quiero dejaros entender que saber cómo funciona algo no nos habla nada de cómo llegó a ser, a existir. The way the pistons go up and down doesn't tell you how the pistons came into existence. Saber cómo suben y bajan los pistones no te dice nada de cómo llegaron a existir como pistones. The way the air conditioner works doesn't tell you how the air conditioner came into Y existence. saber cómo funciona el aire acondicionado no te dice nada sobre cómo llegó a existir ese sistema.
So you can be a master mechanic and understand everything about how the car operates. Así que puedes ser un mecánico fantástico que sepa todo lo que hay que saber sobre los coches, And that doesn't mean you know anything about how any of those parts came into pero existence. no quiere decir forzosamente que sepas nada sobre cómo llegó a existir el coche. The question of operation is a different kind of question than the question of Así que origin. las preguntas sobre cómo funciona es diferente de la pregunta de cómo llegó a existir. Now we know things about how we know some things about how things operate in the universe. Entendemos algunas cosas sobre cómo funciona el universo. We know that some things rotate on their axis. Sabemos que algunas cosas dan vueltas, giran sobre un eje. We know that some things go around other things in roughly circular paths. Y que algunos objetos dan vueltas alrededor de otros objetos en una vuelta casi circular. And we know that other things go around other things in very elliptical orbits. Y que hay otras cosas que dan vueltas pero de forma oval, elíptico. So we know how things operate, at least a little bit. Así que sabemos algo de cómo funciona el universo. But the question is, do the scientists know how these things originated, how they came into existence? Pero ¿saben los científicos realmente cómo llegaron a existir esas cosas? So we want to look at the question of origins. Así que queremos examinar la pregunta de orígenes. But as we have been trying to emphasize in the last 7 lectures, Y como hemos intentado enfatizar en las últimas charlas que hemos dado, no scientist looks at the objects in space with an empty mind. no mira ningún científico hacia los objetos del cielo con una mente vacía. Everybody has assumptions. Todo el mundo empieza con ciertas suposiciones. They have a worldview. Tiene una cosmovisión. And if you start with those naturalistic assumptions, Y si empiezas con asunciones naturalistas, that nature is all that exists and everything must be explained by time and chance and the laws of nature, que es todo lo que existe es la naturaleza y hay que explicar todo por tiempo largo, casualidad y otra cosa. you're going to come up with an idea like the Big Bang Llegarás a la conclusión que hubo un Big Bang and billions of years of history. y miles de millones de años de historia. But scientists who start with biblical assumptions, Pero el científico que empieza con suposiciones bíblicas they look at the very same objects miran los mismos objetos en el espacio and they see all kinds of evidence that confirms creation in a young earth. y ven un montón de evidencia que confirma la idea de una tierra joven y A young universe. un universo joven con So- un diseñador. Let's look at this, and I want to start with our nearest neighbor Voy a empezar con nuestro vecino más cercano and then go out into space e ir avanzando hacia el espacio exterior and see what the evolutionists know about the origin of these things. y ver lo que saben realmente los evolucionistas sobre el origen de esas cosas. And then we'll look at what the Bible has to Y say. luego veremos lo que dice la Biblia. So let's consider the origin of the Y moon. hay unos problemas serios teóricos. So that idea has been rejected. Así que han rechazado esta idea. Then there's the wife theory. Luego hay la teoría esposa. Now this doesn't actually explain the origin of the moon, No explica el origen de por sí, but it explains how the moon became the satellite of the earth. pero explicaría cómo llegó a ser el satélite de la Tierra, la Luna. And the idea here is that the moon was floating through the solar system, Y la idea es que la Luna venía flotando por el sistema solar, and it came near the earth, se acercó a la Tierra and the earth looked up at the moon y la Tierra mira a la Luna and said, I like that lady. y dijo, oh, esta me gusta. And the gravitational attraction of the earth pulled the moon into orbit. Y la atracción gravitatoria de la Tierra atrajo a la Luna hacia sí. Nobody ever saw that happen. Nadie vio que pasara esto. Nobody ever did a scientific lab experiment to No show han that hecho un happened. experimento en el laboratorio para demostrarlo. And there are serious theoretical problems. Y hay unos problemas serios teóricos. One of which is that if the moon came in towards the earth,
uno de los problemas es que si se acerca la Luna a la Tierra, it would not be pulled into orbit. no lo traería a su órbita. It would be boomeranged off in another direction. Al contrario, estaría lanzada en otra dirección con fuerza. So that theory has been rejected. Así que han rechazado esta teoría. And then there is a daughter theory, actually a collection of daughter theories. Y hay la teoría hija o una colección de tales teorías. One is that when the Earth was a hot molten ball, Una es que cuando la Tierra aún era una bola caliente as it was spinning on its y axis, dando vueltas, girando sobre su eje, it developed a little bit of a bulge on one side. empezó a tener una parte grande en un lado. And as it was spinning, that bulge stretched and then broke Y loose. esa pequeña bolita que se formó se iba estirando hasta que se soltó And that became the moon. y se convirtió en la luna. Another version is that the Earth was bombarded with asteroids and meteorites and broke off a lot of material. Otra teoría es que hubo un bombardeo de asteroides, meteoritos y rompió una parte de la Tierra. And eventually all that material got together and became the moon. Y ese material acabó juntándose para formar la luna. Nobody ever saw that happen. Nadie vio que pasara eso. Nobody ever did a scientific lab experiment to No show han hecho that. nunca un experimento en laboratorio para demostrarlo. And there are serious theoretical problems. Y hay algunos problemas serios teóricos. So those have been discarded. Así que han descartado esa idea. The dominant view today is another daughter theory Hay otra teoría dominante hoy que sobre la hija called the giant impact theory. que se llama el impacto gigante. And the idea here is that when an object about the size of Mars was coming near the Earth, Dicen que un objeto más o menos el tamaño de Marte se acercaba a la Tierra, it slammed into the Earth, impactó con la Tierra, produced a huge amount of debris, produjo una cantidad enorme de détritos and that eventually got together and became the moon. y estas partículas y esto se juntó para formar la Luna. Nobody ever saw that happen. Nadie lo vio, Nobody ever did a scientific experiment to no show han that hecho happen. ningún experimento científico sobre ello. But these are all naturalistic theories to try to explain what happened in the unobserved past, Pero son teorías naturalistas para explicar qué es lo que habría pasado en el pasado, to produce the moon we see in the present. para producir la luna que hoy observamos. In 2003, an article appeared in Discover magazine. En el año 2003 apareció un artículo en la revista Discovery, A leading American science magazine. una revista americana líder, The article was entitled, "Where Did the Moon Come From?" y el título era ¿De dónde vino la luna? That's exactly what I want to know. Yo quiero saber esto. And they said in the article, Y entonces decían en el artículo, in fact, the story of the moon's origin is still slim on details. Experts are divided over whether the collision of that Mars-sized object happened before or after the Earth had grown to its present size. dijeron en el artículo, de hecho la historia del origen de la luna aún es escasa en detalles. Los expertos están divididos sobre si la colisión ocurrió antes o después de que la Tierra hubiera crecido a su tamaño actual. Slim on details. O sea, escasa en detalles. That's a scientific way of saying we really don't have a clue. Esta es la forma científica de decir que no sabemos. But I don't want a lot of detail here. Pero no quiero mucho detalle aquí. Could you just tell me, ¿Podrías decirme, was the Earth the size that it is now when this object hit, or was it a different size? tan solo si la Tierra tenía el tamaño actual u otro tamaño? They don't know. No saben. Well, that was 2003, Esto fue en el año 2003 and you would be justified in assuming that science advances very rapidly. y podrías pensar, bueno, la ciencia avanza rápidamente. So surely they know the origin of the moon now. Seguro que ya saben el origen hoy. Well, they didn't in 2012.
pero no lo sabían todavía en 2012. In the website phys.org, physics.org, En un sitio web phys.org, new research provokes more questions about the el origin of the título moon. decía: nuevos estudios provocan más preguntas sobre el origen de la luna. And the article says, Decía el artículo: it's beguiled watchers since before records were kept, and today still it fills poets with pensive musings and scientists with enchanting questions. Where did the moon come from, and how did it get there? Hopefully, new research will one day provide us with a definitive answer. Until that day, though, it seems we will all have to just keep musing. Ha cautivado a los observadores desde antes de que se mantuvieran registros y aún hoy llena a los poetas con reflexiones pensativas y a los científicos con preguntas encantadoras. ¿De dónde surgió la luna y cómo llegó a nosotros? Ojalá algún día las nuevas investigaciones nos proveerán una respuesta absoluta. Hasta que llegue ese día, entonces tendremos que seguir reflexionando. Well, I'm not musing because I believe the eyewitness testimony of the Creator. Yo no estoy reflexionando sobre eso porque la Biblia dice que hubo un creador, But the evolutionists are still musing. pero los evolucionistas todavía están reflexionando sobre But eso. there's some facts about the moon that argue against the naturalistic theories. Pero hay algunos detalles sobre la luna que argumentan en contra de las teorías naturalistas. First is the fact that we only see one side of the moon. Primeramente es el hecho que solamente vemos una cara de la luna. And that's because the moon is rotating on its axis at the same rate that's going around the Earth. Y eso se explica porque se gira la luna en su eje al mismo ritmo que circula la Tierra. And scientists say the moon is tidally locked to the Earth. Dicen los científicos que entonces está como anclada en esa posición. And there are other moons in the solar system that are tidally locked to their planets. Y hay otras lunas en otros sistemas solares que tienen esa misma circunstancia de estar ancladas, But not all moons are. pero no todas las lunas. And Mercury, Venus, Earth, and Mars are not tidally locked to the sun. Mercurio, Venus, Marte y la Tierra no tienen esa circunstancia. And we can be really thankful for that, Y podemos dar gracias a Dios por ello. because if the Earth was tidally locked to the sun, Si la Tierra estuviera siempre de una cara hacia el Sol, it would be frying on one side and frozen on the back side. se freiría por un lado y el otro lado se congelaría. Then there's the fact of a solar eclipse. Y luego miremos los eclipses solares. Every so often, somewhere on the Earth, the moon slides across our line of vision with the sun. De vez en cuando la luna se pone frente al sol en nuestra línea de visión And it perfectly covers up the disk of the sun. y cubre a la perfección el disco solar. It does this because the moon is 400 times smaller than the sun, Lo hace porque la luna tiene 400 veces es menor que el sol, but it's 400 times closer to us than the pero sun. está 400 veces más cercana a nosotros que el sol. And scientists tell us that there are 213 moons in the solar system, Dicen los científicos que hay 213 lunas en el sistema solar, and our moon is the only one that produces a total solar eclipse. pero la nuestra es la única que produce un eclipse solar perfecto. That looks designed, not an accident. Esto es diseño, no una casualidad. We've put men on the moon, Hemos mandado al hombre a la luna, we've brought back rocks from the moon, hemos traído rocas de la luna, we've left equipment on the moon. hemos dejado equipo en la luna, We know how the moon operates in some ways, sabemos mucho sobre cómo funciona la luna, but the evolutionists have no idea how the moon came into existence. pero los evolucionistas no tienen ninguna idea de cómo llegó a existir. So let's go farther out into space. Vamos a alejarnos un poco del espacio. What about the origin of the solar system? ¿Qué tal el origen del sistema solar? Now, as I've already indicated, Como ya hablé, the evolutionists believe that it was once a huge gas cloud
creen que ha sido una nube enorme de gases It flattened into rings. que se aplastó en anillos. The sun formed in the center, and the planets evolved from Se formó el rings. Sol en el centro y los planetas a su alrededor. Here is a diagram from the aerospace.web.org website. Esta es una ilustración de aerospace.org, su sitio web, And they show you it's just a simple 5-step process. y te muestran que es un proceso sencillo de 5 pasos. But there's some observational facts about the solar system that strongly argue against that naturalistic theory. Pero hay algunas observaciones que hacemos sobre el sistema solar que argumentan en contra de esa teoría. To begin with, the Earth is 70% covered with liquid water. Para empezar, el 70% de la Tierra está cubierta por agua. And there's an estimated 10 times as much water trapped in the crystal structure of the crust of the Earth. Y se piensa que hay 10 veces más agua bajo la superficie de la Tierra. It is the only place in the known universe where there's liquid water. Es el único lugar en todo el universo donde se conoce agua líquida. And liquid water is absolutely essential for biological life. Y como sabemos, la agua líquida es esencial para que exista vida. If the Earth was a little bit closer to the sun, Si our la oceans Tierra- would boil to steam. Si la Tierra estuviera un poquito más cerca del Sol, el agua se convertiría en vapor. If it was a little bit farther from the sun, our oceans would freeze all the way to the Si bottom. estuviera un poquito más alejado, todo se congelaría. There'd be no life. No habría vida. It's just the right distance from the sun. Está la distancia exacta necesaria para que hubiera vida. And then there's the fact that if we still count Pluto, Y hay también el hecho de que si contamos a Plutón, which was demoted from being a planet in le 2006, bajaron de categoría de planeta en 2006, but is now being considered to be voted back in, pero están votando pensando que a lo mejor lo vuelven a instar como planeta. the 4 inner planets and Pluto are solid. Algunos de los planetas que aparecen así son sólidos, But the 4 huge planets of Neptune, Saturn, Jupiter, and Uranus are giant gas clouds with a liquid center. pero hay 4 planetas que son planetas enormes de gases. That seems odd if they're all the result of one condensing gas cloud. ¿Y cómo explicamos esto si todos tienen un mismo origen de gases? The sun is 98% helium and hydrogen, El Sol se compone del 98% de helio e hidrógeno, but the 3 planets closest to the sun only have 1% of those elements. pero los planetas más cercanos al Sol solo tienen un 1% de helio e hidrógeno. Their atmospheres are different. Su atmósfera es diferente. Mercury has almost no atmosphere. Mercurio casi no tiene atmósfera. Mars has a very thin Marte atmosphere. tiene una atmósfera muy delgada, muy fina. Venus has a hot, dense atmosphere. Venus tiene una atmósfera caliente y densa, And the Earth's atmosphere is just right for life. pero la atmósfera de la Tierra es justo como tiene que ser para que exista la vida. The planets have different orbits. Los planetas tienen órbitas They have diferentes, different speeds of rotation. diferentes velocidades de rotación, They have a different tilt of the axis. inclinación diferente de eje de su eje, They have different numbers of rings and moons. Some have both rings and moons. diferentes números de anillos, lunas o ambas, And they have different atmospheres. y atmósferas diferentes. And the more that the evolutionists send out space probes, Y cuanto más envían cohetes para investigar, the more they're surprised by what they find. cuanto más se sorprenden de lo que encuentran. It doesn't fit their expectations. No encaja dentro de lo que esperaban. Now, all those differences seem to me to be inconsistent with the idea of one spinning, condensing gas cloud. Entonces, ¿cómo es que hay tantas diferencias que no concuerda con una sola nube de gases que se condensa? And then if we still count Pluto, Si contamos a Plutón,
7 of the 9 planets are rotating on their axis in the same way they're going around the sun. 7 de los planetas tienen una rotación en su eje, giran en la misma dirección. But Venus and Pluto are rotating backwards compared to the direction Plutón of y the sun. Venus van en la dirección contraria. So we know some things about how the solar system operates, Así que sabemos algunas cosas de cómo funciona el universo, but they really don't know how the solar system originated. pero no saben nada sobre cómo llegó a ser. There's more problems. Hay otros problemas. Some of the planets have moons going in opposite directions around Hay the sun. algunos planetas con lunas que circulan en direcciones contrarias. Most of the planets have a tilt of the axis roughly perpendicular to their path around the sun, La mayoría de los planetas tienen el eje perpendicular al Sol, but Uranus and Pluto are rotating on their sides as they go pero around the Urano y sun. Plutón dan vueltas de lado. In an astrophysics textbook used in universities, we read this. En un texto que hay en las universidades leemos esto. Our brief survey has revealed the structure and content of the solar system, but the story is not closed. We can successfully interpret many of the observed features, such as the sources of meteorites. However, a plethora, that's a large number, of unanswered questions remain concerning the origin of these features. These unresolved questions prompt tentative answers, which they discuss in Chapter 7. Nuestra breve encuesta ha revelado la estructura y el contenido del sistema solar, pero la historia no se ha terminado. Podemos interpretar con éxito muchas de las características observadas, como las fuentes de los meteoritos. Sin embargo, sigue habiendo una gran cantidad de preguntas sin respuestas sobre el origen de estas características. Estas preguntas no contestadas incitan respuestas tentativas en el capítulo 7. Well, this book was published in 1987. Se publicó en 87. That was 30 years ago. Surely they know the origin of the solar system. Seguro que ahora tienen todas las respuestas. Well, they didn't in 2009. Pues todavía no sabían en el 2009. New Scientist, published in England. El New Scientist, publicado en Inglaterra, The Unknown Solar System. habla del sistema solar desconocido. The 6 greatest mysteries in our cosmic backyard. Los 6 grandes misterios de nuestro patio cósmico. What were those 6 great mysteries? ¿Qué son los misterios? Well, you open up the article and they tell you. Cuando abres el artículo ya te lo habla. How did the solar system form? ¿Cómo se formó el sistema solar? Why are the sun and the moon the same size in the sky? ¿Por qué el Sol y la Luna aparentan tener el mismo tamaño en el cielo? Is there a planet X? Hay un planeta X. Where do comets come from? ¿De dónde surgen los cometas? Is the solar system unique? ¿Es el sistema solar único? And how will it all end? ¿Y cómo se acabará? They don't know. No saben. But you open up the article, Cuando abrimos el artículo, and they've got a full page, hay pictures, una página entera de dibujos and it's titled How to Make a Solar System. y con el título ¿Cómo hacer un sistema solar? And I always make a habit of reading the small print. Y siempre leo la letra pequeña And it says up at the top, y dice arriba, we think we know the story of the solar system, but only comparison with other systems can tell us if that story is universal. creemos que conocemos la historia del sistema solar, pero solo la comparación con otros sistemas nos puede decir si esa historia es universal. Notice, we think we know. Toma nota. Creemos que conocemos. Not we know. No sabemos. But notice something else. Y nota otra cosa. They've just changed horses in the middle of the stream. Como han cambiado de dirección en medio del río. They start the sentence by saying, we think we know the history of the solar system. Dicen, creemos que conocemos la historia del sistema solar. In other words, we think we know how it came into existence. O sea que pensamos que sabemos, But then they switch to a different question. pero luego cambian de dirección. Is that story unique?
Y preguntan, ¿es única esa historia? But I don't want to know if the story is unique. No quiero saber si es única esa historia. I want to know, is the story true? Yo quiero saber si es real. And they never answer that. Y ellos no contestan esa pregunta. So they know how things operate, Así que saben cómo funcionan, but they have no idea how the solar system came into existence. pero ni idea de cómo llegó a ser. Well, let's go farther out into space. Vamos a alejarnos en el espacio. What about stars and galaxies? ¿Qué de las estrellas y las galaxias? Stephen Weinberg is a famous American astrophysicist. Steven Weinberg es un astrofísico famoso. At an astrophysics conference in 1985, he said this. Y en una conferencia de astrofísicos en 1985 dijo lo siguiente: Among the most important relics of the Big Bang are the structures we see in the sky. Many stars are grouped into clusters, and the clusters themselves, along with loose stars like our sun, are grouped into galaxies, and the galaxies themselves are grouped into clusters of galaxies. Entre las reliquias más importantes se encuentran las estructuras que vemos en el cielo. Muchas estrellas se agrupan en cúmulos, los cúmulos mismos junto con estrellas solas, como nuestro Sol, se agrupan galaxias, las galaxias mismas se agrupan en cúmulos de galaxias. Now that's just describing what's there. Esto es solamente una descripción de lo que hay. He goes on. Sigue. A second great disappointment of astrophysics has been that we still do not have a clear and detailed understanding of how these structures were formed. Now we'll notice what they don't know. We don't even know whether the smaller structures formed first and then coalesced or joined together into the bigger ones, or whether the larger structures formed first and then broke up into the smaller ones. Dice, una segunda gran desilusión de la astrofísica ha sido que todavía no tenemos una comprensión clara y detallada de cómo se formaron esas estructuras. Ni siquiera sabemos si las estructuras más pequeñas se formaron primero y luego se unieron a las más grandes, o si las estructuras más grandes se formaron primero y luego se dividieron en más pequeñas. I don't want a lot of detail. Yo no quiero mucho detalle. Could you tell me, did the small things get together and make the big things, or did the big things break apart and make the small things? Yo quiero saber únicamente, ¿se unen las cosas pequeñas para hacer uno grande o la grande se divide en partes pequeñas? They don't know. Y ellos no saben. He continues. Él sigue hablando. It is also a bit disturbing that all these estimates of the ages and compositions of the stars rest on elaborate calculations of what is going on inside them, but all that we observe is the light emitted from their surfaces. También es un poco inquietante que todas estas estimaciones de las edades y composiciones de las estrellas descansan en cálculos elaborados de lo que está sucediendo dentro de ellas, pero todo lo que observamos es la luz emitida desde sus superficies. Well, that was 1985. Esto fue en el año 1985. But then in 2002, I found an article that talked about the first star being. En el año 2002 encontré un artículo sobre la primera estrella. And you can see up in the left, Puedes ver a la izquierda you have a very dispersed gas cloud. una nube muy dispersa de gases, But in the center, there's a center of gravity there. pero hay un centro de gravedad ahí. And you can see in the upper right Y puedes ver en la parte derecha that center of gravity is beginning to pull gas and dust together. que ese centro de gravedad empieza a juntar gases. And then in the big picture, Y luego el dibujo grande, right there, a star is being born. ahí en el centro nace una estrella. Where was that photo taken in our universe? ¿Dónde sacaron esa foto en el universo? Well, they tell us. Nos lo dicen. In Penn State University, a virtual observatory of astronomer Tom Abel. Nace la primera estrella en Penn State University, el observatorio virtual del astrónomo Tom Abel. Where's the virtual observatory? ¿Dónde está ese observatorio virtual? In his computer. Su ordenador. He didn't observe that through a telescope.
no lo vio a través de un telescopio. They have never observed the birth of a star. Nunca se ha observado el nacimiento de una estrella. They've observed death of stars in supernovas. Han visto cómo se mueren las estrellas en supernovas. They've observed stars and gas clouds, Han observado estrellas y nubes de gases. and they just assume that gas clouds formed stars by time and chance and the laws of nature. Y entonces suponen que se forman estrellas a lo largo de procesos naturales con mucho tiempo. Marcus Chown is a PhD astronomer. Marcus Chown es astrónomo. He said, most of the universe's mass is invisible and no one really knows what it is. Star formation is shrouded in mystery. Generally speaking, a star forms, so they believe, when a cloud of gas collapses under gravity. However, if the cloud is too hot, pressure will combat the effect of gravity and prevent the cloud from collapsing. So, to form a star, the gas cloud must have a way of cooling down. Gran parte de la masa del universo es invisible y nadie realmente sabe lo que es. Las formaciones estelares están envueltas de misterio. En términos generales, una estrella se forma cuando una nube de gas se colapsa bajo la gravedad. Sin embargo, si la nube está demasiado caliente, la presión combatirá el efecto de la gravedad y evitará que la nube se colapse. Entonces, para formar una estrella, la nube de gas debe tener una forma de enfriarse. He goes on, this isn't as easy as it sounds. In today's universe, this is accomplished, so they believe, by a huge array of molecules which collide and radiate away the heat. However, the atoms necessary for making all but the simplest molecules, molecular hydrogen, have to be made inside stars. It's a chicken and egg situation. Esto no es tan fácil como parece. En el universo de hoy, esto se logra mediante una gran variedad de moléculas que colisionan e irradian calor. Sin embargo, los átomos necesarios para fabricar todas las moléculas, excepto la más simple, el hidrógeno molecular, debe formarse dentro de las estrellas. Es una situación del cual vino primero, el huevo o la gallina. So in other words, you have to have stars to make stars. Dicho de otra forma, tiene que haber estrellas para formarse estrellas. But that begs the question. Pero eso no contesta realmente la pregunta. How did the first star form? ¿Cómo se originó la primera estrella? They don't know. Y no saben. He continues, referring to John Mather, who is one of the world's leading astrophysicists. Habla de un astrofísico de nivel mundial, John Mather. John Mather, NASA's Goddard Space Flight Center in Maryland, said, "We have no direct evidence of how galaxies were formed, how the first stars formed without the help of the prior generation of stars, how galaxies evolved, whether they formed from aggregations of smaller units or from subdivisions of larger ones." John Mather, del Goddard Space Flight Center de NASA en Maryland, dice: no tenemos evidencia directa de cómo se formaron las galaxias, cómo se formaron las primeras estrellas sin la ayuda de la generación anterior de estrellas, cómo evolucionaron las galaxias, si se formaron a partir de agregaciones de unidades más pequeñas o de subdivisiones grandes. So they don't know how stars and galaxies formed. Así que no saben cómo se forman las estrellas y las galaxias. They've never observed a star forming. No lo han observado nunca. But it's worse than that. Pero es aún peor que esto. One of the leading astrophysicists today in America is Neil deGrasse Tyson. Un astrofísico prominente en Estados Unidos se llama Neil deGrasse Tyson. He's an open atheist. Es un ateo abiertamente. And he said this a few years ago. Dijo eso hace unos años. If none of us knew in advance that stars exist, frontline research would offer plenty of convincing reasons for why stars could never form. Si ninguno de nosotros supiera de antemano que existen estrellas, la investigación de primera línea ofrecería muchas razones convincentes de por qué las estrellas nunca podrían formarse.
So they've never observed the birth of a star. Así que nunca han observado que nazca una estrella. They don't know how you can form stars without a prior generation of stars. No saben cómo se podrían formar sin estrellas existentes previas. And everything we do know says there shouldn't be any stars. Y todo lo que sabemos sobre la física dice que no tendría que haber estrellas. But we've got stars. Pero hay estrellas. So they don't know how the moon came into existence. No saben cómo llegó a existir la luna. They don't know how the solar system came into No saben cómo existence. llegó a existir el sistema solar. They don't know how stars and galaxies came into No existence. saben cómo llegaron a existir galaxias y estrellas. So what about the origin of the universe? Entonces, ¿qué es el origen del universo? I go back to Steven Weinberg. Y vuelvo a Steven Weinberg. He said, you may have noticed that despite all these brave words, I've not explained the origin of the universe. The reason, of course, is that this is a matter about which scientists still have no clear idea. It may be that we shall never know, just as we may never learn the ultimate laws of nature, but I wouldn't bet on it. Puede que hayas notado que, a pesar de todas estas palabras valientes, no tengo explicación para el origen del universo. La razón, por supuesto, es que esto es un asunto sobre el cual los científicos todavía no tienen una idea clara. Puede ser que tal vez nunca lo sabremos. Así que tal vez nunca sabremos todas las leyes de la naturaleza. Pero yo no apostaría a eso. Por eso. That was 1985. Eso fue en el año 85. David Darling, a British astrophysicist, said this in 1996. Luego en el 96 David Darling dijo lo siguiente: Don't let the cosmologists try to kid you on this one. They have not got a clue either. In the beginning, they will say, there was nothing, no time, space, matter, or energy. And then there was a quantum fluctuation from which, whoa, stop right there. You see what they mean? First there is nothing, and then there is something, and before you know it, they have pulled 100 billion galaxies out of their quantum hats. No dejes que los cosmólogos te engañen. Ellos tampoco tienen ni una idea clara. Dirán, en el comienzo no había nada. Ni tiempo, ni espacio, ni materia, ni energía. Había una fluctuación cuántica de la cual... Pero un momento. ¿Puede ver lo que están comunicando? Primero no había nada y de repente hay algo. Y antes de pensarlo dos veces, ya han sacado miles de millones de galaxias de sus sombreros cuánticos. David Whitehouse is a PhD astrophysicist and a science editor for the BBC. He says this. David Whitehouse, que es editor de la revista científica y astrofísico. Dark matter is one of the greatest mysteries of modern science. Although it is invisible, its gravitational effects lead astronomers to believe it makes up at least 90% of the mass of the universe. But they do not know what it is, or how it is distributed. Until they solve the dark matter puzzle, astronomers cannot claim to understand the cosmos in any depth. La materia oscura es uno de los mayores misterios de la ciencia moderna. Aunque es invisible y sus efectos gravitacionales llevan a los astrónomos a creer que constituye al menos el 90% de la masa del universo, pero no saben qué es ni cómo se distribuye. Hasta que resuelvan el rompecabezas de la materia oscura, los astrónomos no pueden pretender comprender el cosmos con profundidad. But we're told that all the astrophysicists believe in the Big Bang. Y sin embargo se nos dice que todos los astrofísicos creen en el Big Bang. It's not true. Pero no es verdad. Eric Lerner is a prominent physicist. Un físico que se llama Eric Lerner. He's an opponent of the Big Bang. Está a favor del Big Bang. And in an article that appeared in the New Scientist magazine, y publicó un artículo en el Nuevo Científico in 2004, en 2004, entitled Bucking the Big Bang, habla de rechazar el Big Bang. He explained some of the reasons that Él he explica rejects the Big algunas Bang. de sus razones de por qué rechaza ahora el Big Bang. When this article was published, Cuando se publicó el artículo, it was simultaneously posted on the internet.
se colgó en el internet simultáneamente. It was signed by, let me see if I get this right, 34 scientists from 10 countries. Y había 34 científicos de 10 países que lo habían firmado. And on the internet, there was a way for other scientists to sign the document if they agreed with it. Y había una forma para que otros científicos, si estuvieran de acuerdo, firmaran el documento. I kept going back every few years after 2004. Cada X años yo volvía a la página después del And by 2004. 2011, Y en el año 2011 it had been signed by over 400 scientists in 50 countries. había 400 científicos en 50 países que habían firmado. Many of them at very prestigious universities or science institutes. Y muchos de ellos en universidades o institutos prestigiosos. And I have no reason to believe any of these scientists are creationists. Y no tengo por qué creer que ninguno de ellos sea creacionista. And I just want to read to you a few things from this one-page article. Y quiero leer unas pocas cosas de esta página web. It begins, Big Bang Theory relies on a growing number of hypothetical entities, things that we have never observed. Inflation, that's the very rapid expansion of the universe in the first few seconds. Dark matter and dark energy are the most prominent. Without them, there would be fatal contradictions between the observations made by astronomers and the predictions of the Big Bang Theory. La teoría del Big Bang se apoya sobre un número creciente de entidades hipotéticas, cosas que nunca hemos observado. Las más prominentes son la inflación, la expansión del universo en unos segundos al principio, la materia oscura y la energía oscura. Sin ellos, habría contradicciones fatales entre las observaciones hechas por los astrólogos y las predicciones de la teoría del Big Bang. The article continues, Y sigue diciendo el artículo, an open exchange of ideas in most mainstream astrophysics conferences is lacking in most mainstream conferences, whereas Richard Feynman could say that science is the culture of doubt. In cosmology today, doubt and dissent are not tolerated, and any young scientists learn to remain silent if they have something negative to say about the standard Big Bang model. falta un intercambio abierto de ideas en la mayoría de las conferencias convencionales, mientras que Richard Feynman podría decir que la ciencia es la cultura de la duda. Hoy en la cosmología no se tolera la duda y la disidencia. Y los jóvenes científicos aprenden a permanecer en silencio si tienen algo negativo que decir sobre el modelo estándar del Big Bang. He concludes, Y concluyendo, those who doubt the Big Bang fear that saying so will cost them their funding. aquellos que dudan del Big Bang temen que al decirlo les cueste sus fondos financieros. As Dr. Snelling has pointed out, Como el doctor Snelling ha dicho anteriormente, there is tremendous pressure in the scientific community to stay faithful to the evolutionary view. hay mucha presión dentro de la comunidad científica para mantenerte fiel a sus doctrinas sobre la evolución. Science is not the unbiased, objective pursuit of truth. La ciencia no es una labor sin prejuicios, trabajando honestamente para encontrar la verdad. Well, that was 2004. In 2011, another leading American science magazine had a cover story. Esto fue en el 2004 y hay otra revista en el 2011 que tiene un artículo. Quantum gaps in the Big Bang Theory. Brechas cuánticas en la teoría del Big Bang. Why our best explanation of how the universe evolved must be fixed or replaced. ¿Por qué nuestra mejor explicación de cómo evolucionó el universo debe ser arreglada o reemplazada? The article was called The Inflation Debate. Y se llamó el artículo el debate de la inflación. It was written by Paul Steinhardt, who is the Einstein Professor of Science and Director of the Princeton Center for Theoretical Science at one of our most famous universities. Escribió el artículo Paul Steinhardt, que es un profesor en una de las universidades más
poderosas en el tema. And the subtitle said, El subtítulo decía, "Is the theory at the heart of modern cosmology deeply flawed?" es profundamente defectuosa la teoría que se encuentra en el corazón de la cosmología moderna, And he believes it is. y él cree que sí, And he has proposed another theory, que ha propuesto otra teoría, which in my humble opinion is even more ridiculous. que en mi opinión humilde es más ridícula, But it reveals how serious he thinks the Big Bang Theory. pero revela con qué seriedad él toma el Big Bang. He's proposing a series of expansions and contractions of multiple universes over trillions of years. Él propone unas expansiones y contracciones de universos a lo largo de miles de, o sea, billones de años. He has this chart in the article. Tiene un gráfico en el artículo. I'll just expand that a little bit. Lo voy a agrandar. Down the left side, you have time. Por el lado de izquierda hay el tiempo, perdón. From the Big Bang to the present. Del Big Bang hasta el presente. It's in seconds, which is about 13.8 billion years. Escrito en segundos. Across the horizontal is the size of the universe. Y del abajo horizontal es el tamaño del universo. From nothing to the present size. Desde el tamaño de cero hasta su tamaño actual. And then you have the growth of the universe according to evolution from nothing to its present size. Y ahí tenéis cómo hubo una inflación del universo en poco tiempo al principio y luego siguió creciendo hasta su tamaño actual. And then you have these horizontal lines. Y luego hay unas líneas horizontales que observamos. The first one La primera is the limit of direct observation. es el límite de observación directa. That's what they say we have observed directly. Es lo que dicen que nosotros hemos observado directamente. But they have not observed the expansion of the universe. Pero no han observado la expansión del universo. They've observed the redshift of starlight. Lo que han observado es el efecto Doppler rojizo de las estrellas. Have any of you heard of the redshift of starlight? ¿Alguno ha escuchado del efecto rojizo de las estrellas? Here's what it is. Es lo siguiente. If you look at an object in the laboratory shining a light through a collimator and a spectrometer, si hay una luz que traspasa un espectrómetro y colimador, it will spread the spectrum of the light, amplificará el espectro de la luz, and you'll have these spectral lines. Y habrá unas líneas de espectro. If you look at an object in space, si miras a un objeto en el espacio, you'll get the same result. Sale el mismo resultado. But in most cases, those spectral lines are shifted towards the red end of the spectrum. Pero en la mayoría de los casos, las líneas de espectro están corridas un poquito hacia el rojo. Some objects are blue shifted, but most are red shifted. Hay algunos objetos hacia el azul, pero la mayoría hacia el rojo. And this was observed in the early 20th century. Y eso se observó en el principio del siglo XX. And Edwin Hubble, who had the Hubble telescope named after him, Edwin Hubble, que tuvo el telescopio ese, he gave the interpretation of the redshift. Dio una interpretación de ese efecto rojizo. Redshift indicates that the object is moving away from us. Dijo que significa que el objeto se aleja de nosotros. And the greater the redshift, the farther away it is and the faster it's moving. Y cuanto más efecto rojizo, cuanto más lejos está y cuanto más rápido se mueve. And so this interpretation is similar to something else that you're very aware of. Y esta interpretación suena a algo que nosotros conocemos un poco más. If you're sitting in your house and the curtains are closed, si estás en tu casa con la cortina cerrada, and you hear a police siren, y escuchas la sirena de un coche policía, you can tell that that police car is coming near your house, sabes que se acerca a tu casa,
And you can tell by the pitch of the siren when the car goes past. Por el tono del sonido, sabes cuando pasa y empieza a alejarse. And so that's how redshift is interpreted. Y esta es la forma que interpretan también ese efecto rojizo. Notice, redshift is the observation. Hay que tomar nota que el efecto rojizo es lo que se observa. Expansion of the universe is the interpretation of the Y redshift. la expansión del universo es una interpretación del efecto. And even Hubble, back in about 1935, warned against assuming that his interpretation is the only or even the correct Y interpretation. hasta Hubble decía en su día de que no deberíamos a precipitarnos a pensar que su interpretación es la única correcta. So that's the limit of direct observation. Así que hasta ahí llega la observación The next directa. line up is the limit of indirect Luego hay observation, una línea de observación indirecta, which means that more assumptions have to be made. lo cual quiere decir que hay que hacer más suposiciones. Well, if we've used up all of our direct observations and our indirect observations, Sí, y cuando se nos acaban las observaciones directas e indirectas, what's the rest of the diagram? ¿qué es lo que queda en el resto del gráfico? Well, that's pure imagination. That's not observed, Pura imaginación, no observable, and it's based on those naturalistic assumptions. basándose en suposiciones naturalistas. Sir Fred Hoyle is another great British mathematician and astrophysicist. Sir Fred Hoyle, un matemático y físico británico, He rejected the Big Bang also. rechazó el Big Bang. Science today, he said, is locked into paradigms. Every avenue is blocked by beliefs that are wrong. And if you try to get anything published by a journal today, you will run up against a paradigm and the editors will turn it down. La ciencia de hoy está encerrada en paradigmas. Cada avenida está bloqueada por creencias que están incorrectas. Y si tratas de publicar algo en un diario hoy día, encontrarás un paradigma y los editores lo rechazarán. Halton Arp, another world-class astrophysicist. Alton Arp es otro astrofísico famoso. Scientists, particularly at the most prestigious institutions, regularly suppress and ridicule findings which contradict their current theories and assumptions. Astronomers now feel compelled to fit the observations to the theory, not vice versa. Los científicos, particularmente en las instituciones más prestigiosas, regularmente suprimen y ridiculizan los hallazgos que contradicen sus teorías y suposiciones actuales. Los astrónomos Oh, you didn't finish it? Sorry. Los astrónomos ahora se sienten obligados a encajar las observaciones a la teoría y no viceversa. So, let's summarize. Así que vamos a resumir. The origin of the cosmic egg, that little bit of matter, energy, El was origen unknown. del huevo cósmico, un poquito de energía y materia, se desconoce. Something coming from nothing is nonsense, scientifically. Algo que sale de la nada es una tontería. The origin of the moon is unknown. El origen de la luna se desconoce. The origin of the solar system is También unknown. el origen del sistema solar. The origin of stars and galaxies is También unknown. de estrellas y galaxias. So the Big Bang, Así que el Big Bang it's an unbelievable myth. es un mito que no se puede creer. But what about the age of the universe? Entonces, ¿qué hablamos de la edad del universo? Well, let me answer that question with another question. Yo voy a plantear otra pregunta para contestar esa pregunta. How old am I? ¿Qué edad tengo yo? Would anyone like to guess my age? ¿Alguien quiere adivinar mi edad? And my feelings won't be hurt if you get Yo the no wrong voy a answer. ofender, ¿vale? Anyone? ¿Alguien se atreve? 45. That's very kind, but that's wrong. Yes. Muy amable, pero no. 62. 62. No, that's wrong. No, lo siento. What? 56. 56. 56 No. años, no lo siento. No. Anybody else? What'd you say? What'd you say? 70, she said 70. 70. That's
That's ridiculous. 70 años, dice, ridículo. No, I'm 66. Yo tengo 66 años. But now wait a minute. Pero espérate, How do you know? ¿cómo lo sabes? What if God supernaturally created me 2 days before I came to Spain? Imagínate que Dios me creó de forma sobrenatural 2 días antes de llegar aquí. If you don't know how I was created, you can't possibly know when I was created. Si no sabes cómo nací, entonces no puedes saber cuándo nací. Because every one of your estimates was based on an assumption. Porque cada vez que habéis hecho un cálculo se basaba en una suposición. You assumed that I came into existence the same way you did and everybody else you know. Habéis dado por sentado que yo entré al mundo de la misma forma que vosotros. And you were looking at my physical appearance and trying to kind of guess how much time it took. Me habéis mirado la apariencia física para adivinar por dónde más o menos. The evolutionist dating methods for dating the universe are based on the same naturalistic assumptions of the Big Bang Theory. Las suposiciones de los evolucionistas son parecidas a esas suposiciones sobre ideas de naturalismo. But there are objects out there that don't fit the evolutionary timescale. Pero sin embargo hay objetos en el cielo que no encajan en esa teoría. Andrew already mentioned short period comets, Ya se ha hablado de los cometas de corta duración, like Halley's Comet, como which la makes a trip cometa around Halley, the sun every 76 years. que circula alrededor del Sol cada 76 años And it'll only make that trip so many times y solo puede hacer este viaje una cierta cantidad de veces before the sun's energy and radiation blows that comet to hasta pieces. que la radiación y energía del Sol lo destruye. There shouldn't be any comets in our solar system if it's 4.5 to 5 Y billion no years debería old. haber ningún cometa en nuestro sistema solar si tuviera más que unos 10.000 años. And evolutionists have proposed 2 theories for the origin of new comets to bump into orbit. Los evolucionistas proponen ciertas teorías como métodos para que otros cometas entren en nuestro sistema solar. And if you go to our website, you can read an article by our astronomer that will explain. Y nuestro astrónomo en nuestro sitio web puede explicaros ese tema con más And detalle. it'll explain why the comets point to a young solar Y system. explicaros por qué apuntan los cometas a un universo joven. As I said, as they send out space probes into the solar system, they're surprised. A medida que mandan cohetes para investigar el sistema solar, salen más sorpresas. Recently, one of their space probes was looking carefully at Pluto, Hace poco uno estaba mirando de cerca a Plutón and they said, new close-up images of a region near Pluto's equator reveal a giant surprise, a range of youthful mountains. y dijeron nuevas imágenes del primer plano de una región cerca del ecuador de Plutón revelan una sorpresa gigante, una cadena de montañas juveniles. Andrew also talked about spiral galaxies Y hemos hablado de las galaxias espirales, that are some of the most distant objects in the que universe. son algunos de los objetos más lejanos del universo. And if they're really billions of years old, Y si tuvieran realmente miles de millones de años, we shouldn't see those arms. no deberíamos ver esos brazos They should espirales. just be an unrecognizable mass of stars. Tendría que ser una masa irreconocible de estrellas. In the third Answers book, we have a chapter on evidences for a young universe. En el libro de respuestas, el tercero, tenemos un capítulo sobre evidencias de un universo joven. And I assume that that is in the Spanish third volume as well. Y doy por sentado que está en el libro también en español. What about distant starlight? ¿Qué hacemos con la luz de estrellas distantes? How can we see stars and galaxies that are billions of light years away if the universe is only 6,000 ¿Cómo es years que old? vemos estrellas y galaxias que están a miles de millones de kilómetros de años luz de aquí
si el universo tiene solamente 6.000 años? Well, creationists have developed 3 or 4 models to try to answer that question. Los creacionistas han pensado en 3 o 4 modelos diferentes de cómo contestar a ese enigma. In the past, some have said, well, God just supernaturally created the light from the Algunos stars. dijeron, por ejemplo, Dios creó de forma sobrenatural la luz llegando a la tierra de las estrellas. But creation astrophysicists have been trying to think, well, they think that's a problem explanation. Pero algunos astrofísicos creacionistas piensan que eso representa un cierto problema. Because there are supernova explosions that are farther than 6,000 light years away. Porque hay explosiones de supernovas a distancia de más de 6.000 años de distancia. And so they feel that that explanation would involve God in deception. Y ellos piensan que esto querría decir que Dios nos está engañando. And so they've been thinking and developing some other models. Así que van pensando e inventando otros modelos. And none of them are proven. Ninguno se puede comprobar. But what you need to understand is that the evolutionists have essentially the same problem. Pero lo que hay que entender es que la gente de la evolución tiene el mismo problema. It's called the horizon problem in the scientific literature. Que se llama el problema del horizonte en la literatura científica. And here's the problem. Y consiste en eso. Early in the history of the universe was hotter in places and colder in other places. En la historia temprana del universo había sitios más calientes que otros sitios más fríos. Because it took time for the light and the heat to get distributed. Porque requiere tiempo para que se distribuya bien la luz y el calor. But today, wherever they look in the universe, pero hoy día, donde quiera que miren en el universo, the background radiation temperature is 2.7 degrees Kelvin, just a little above absolute zero. Hay una temperatura regular de 2,7 grados Kelvin. But even in a 14 billion year universe, pero hasta en el universo de supuestamente 14.000 millones de años de edad, there hasn't been enough time for the light and heat to get equally distributed to produce what we observe. No habría suficiente tiempo para que la luz y la energía se distribuyeran de forma regular. So, if the creationists don't have an answer to this question, así que si un creacionista no puede contestar bien esa pregunta, and evolutionists have essentially the same problem. El evolucionista tiene esencialmente el mismo problema. The fact that we don't have a good answer cannot count against our view. Así que no debe contar en contra nuestra que no tengamos una explicación. If you want to look at that more, one of the chapters in the First Answers book deals with that. Hay un capítulo en el primer libro de respuestas que trata ese tema. Well, let's briefly look at what the Bible says. Ahora miremos brevemente lo que dice la Biblia. God says in Genesis, in Psalm 33, Dios dijo en el Salmo 33, that by the word of the Lord the heavens were made, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, by the breath of his mouth they were created. y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. He spoke and it was done. He commanded and it stood fast. Habló y se hizo, mandó y estuvo. God didn't say, let there be light and wait for millions of years for light to happen. Dios no dijo que sea la luz y luego esperar miles de millones de años. Many Christians say, the Bible doesn't tell us how God created. Muchos cristianos dicen, la Biblia no nos explica cómo creó Dios. It just tells us that God created. Solamente nos dice que Dios sí creó. But actually, right here it tells us how He created. Pero aquí hay una explicación de cómo. By His Word. Por su palabra. And in Genesis 1 it says 10 times, and God said. Y dice 10 veces en Génesis 1, y Dios dijo. He didn't create by natural processes. Él no creó por procesos naturales. He created supernaturally. Creó de forma sobrenatural. Just like Jesus
created wine supernaturally at the wedding in al Cana. igual que Jesús creó vino del agua en la boda de Caná. Psalm 19:1 says, the heavens declare the glory of God, En el Salmo 19:1 dice, los cielos te cuentan la gloria de Dios, and their expanse is declaring the work of his hands. y el firmamento anuncia la obra de sus manos. And when we look in the heavens, we see design. Y cuando miramos los cielos, vemos el diseño de Dios. As long as people in the northern hemisphere have been looking at the heavens, Todo el tiempo que la gente del hemisferio norte ha estado mirando los cielos, they've seen Orion and the Big Dipper. han podido ver las constelaciones de Orión y Osa Mayor. And that man has used those constellations to navigate in the Y el ocean. hombre ha utilizado estas constelaciones para poder navegar sobre los océanos And to determine the times and the seasons when the weather doesn't tell them. y para entender los tiempos y las estaciones del año. And then we come to Genesis 1 and the fourth day of creation. Y llegamos a Génesis 1, el día cuarto de la creación. And God says that He made the sun, moon, and stars on day 4. Dios dice que hizo sol, luna y estrellas el día cuarto de la creación. Now, there are Christians who accept the Big Bang in billions of years. Hay ciertos cristianos que aceptan el Big Bang y miles de millones de años. And some of them say, Y algunos dicen, God didn't make the sun, moon, and stars on day 4. They only appeared on day 4. que Dios no los creó en el día cuarto, sino que es cuando empezaron a aparecer. And they say, God made the sun, moon, and stars on the first day, Dicen que Dios hizo el sol, luna y estrellas el primer día, but they believe those days are figurative of hundreds and millions or billions of years. pero hay que tomarlo de forma figurada, de que son miles de millones de años. And they say that the earth was initially covered with a very thick cloud of gas. Y dicen que al principio la Tierra se había cubierto con una capa muy gruesa de gases And so no light could reach the surface. y ninguna luz podía llegar a la superficie. And when God said, let there be light in verse 3, Y cuando Dios dijo que sea la luz, el versículo 3, He just thinned out the cloud enough for light to reach. esparció lo bastante los gases para que se pudiera entrar la luz, Like light on a cloudy day. como la luz en un día nublado. And then on day 4, He cleared out the clouds some more so that we could see the objects. Y el día 4 limpió más la atmósfera para que se pudieran ver las cosas, los astros. But the Hebrew verb used here Pero el verbo en hebreo que se utiliza is the aquí Hebrew verb asah. es el verbo asá, It is one of the most common verbs in the Old uno de Testament. los verbos más comunes del Antiguo Testamento, And its basic meaning is to make. y su significado base es hacer. And if you look in a Hebrew English lexicon Si miras en un léxico hebreo-inglés, or Hebrew Spanish, hebreo-español, you will find that it never means to appear or to make visible, nunca quiere decir aparecer o hacer visible, as would be required by the old earth view that I just explained. como quieren decirnos los de la perspectiva de tierra vieja, antigua. There is a Hebrew word that does mean to appear or to become visible. Pero hay un verbo hebreo que quiere decir esto, aparecer o hacer And it's visible. used right there in Genesis 1, verse 9. Y se utiliza en el Génesis 1, versículo 9. God said, let the dry land appear. Dijo Dios, descúbrase lo seco. So God had a perfectly good word to use. Así que Dios tenía acceso a una If he- palabra perfectamente útil. If He created the sun, moon, and stars on day 1, but they only became visible on day 4. Entonces, ¿por qué decir que los creó el día 1 y solo se hicieron visibles el día 4? And God knows the word for clouds. Dios conoce bien la palabra hebrea para nubes, He used that after the flood, que utilizó después del diluvio, but the word clouds is not mentioned in Genesis 1. pero no encontramos la palabra nube en Génesis 1. So Genesis clearly says that He made the sun, moon, and stars on day 4. Así que Génesis, la Biblia dice realmente en Génesis 1 que Dios hizo el día 4
sol, estrella y luna. And just for sake of argument, Y para seguir el argumento, let's suppose he didn't make them on day 4. supongo que no los hizo el día cuarto. Then when did he make them? Entonces, ¿cuándo? In verse 3, when God said, "Let there be light." En el versículo 3, cuando Dios dijo que haya luz. But that doesn't harmonize the Bible with the Big Bang Theory, Pero esto no armoniza el Big Bang con la Biblia, because the earth is already in existence in verse 1. porque la tierra ya existe desde el versículo 1. Okay, well then let's put it in verse 1. Bueno, entonces pongamos su creación en el versículo 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. But then you have the sun, moon, and stars in existence before there's any light. Pero entonces tienes sol, luna y estrellas en existencia antes de haber luz. But then there's something else on the 4th day that we need to notice. Y hay otro detalle del día cuarto que hay que tomar en cuenta. 3 times God says that He placed the sun, moon, and stars in the expanse of the 3 heavens. veces dice, repite, de que Dios puso el sol, la luna y las estrellas en la expansión. When did He make the expanse? ¿Cuándo hizo la expansión? He made it on day 2. El día 2. You can't make the sun, moon, and stars before you have a place to put them. No puedes hacer el sol, la luna y las estrellas antes de tener dónde colocarlas. Could we put it before verse 1? ¿Se podría poner antes del versículo 1? No, the 4th commandment rules that out. No, tampoco, porque el cuarto mandamiento lo quita del medio. God says He made everything in 6 days. Dice que Dios creó todo en 6 días. And notice carefully, Y toma nota con cuidado. in 6 days the Lord made the heavens and the earth and the sea and all that is in them. En 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Now, according to Genesis 1, when did God make the earth? Entonces, según Génesis 1, cuando creó Dios la tierra, In Genesis 1, verse 1. en Génesis 1. So this verse tells us Así que este versículo nos dice, the first day begins in Genesis 1:1. el primer día empieza en Génesis 1:1, no antes. It does not begin in Genesis 1, verse 3, Y when God no said, "Let there be empieza light." en el versículo 3 de Génesis. So you can't have any time before the 6 days. Así que no puedes encajar más tiempo antes de los 6 días de la creación. Amen. You can't have the gap theory, you can't have the day No age theory. entra la teoría de la brecha, ni día era. And I have found that most Christians who accept millions of years Y ignore this verse. he encontrado que la mayoría de los cristianos que aceptan miles de millones de años no toman en cuenta este versículo. The Bible clearly teaches that God made the sun, moon, and stars on day 4. La Biblia enseña claramente que Dios creó sol, luna y estrellas en el día cuarto. And as we pointed out, the order of events in the evolutionary view contradict the order of events in the Bible. Y como hemos dicho, el orden de eventos en la teoría de Big Bang contradice el orden de eventos en la Biblia. You cannot harmonize Genesis 1 with the Big Bang Theory, no matter where you put the millions of years. Es imposible armonizar el Big Bang con la Biblia, no importa dónde coloques los miles de millones de años. I've noticed one other thing about Christians who accept the Big Bang. Hay otra cosa que hay que notar sobre los cristianos que aceptan el Big Bang. They believe what the secular scientists say about the origin of the universe, Creen en lo que dicen los científicos seculares sobre el origen del universo, but they don't believe what the secular scientists say about the future of the universe. pero no creen en lo que dicen los científicos seculares sobre el futuro del universo. The evolutionists say eventually all the stars will explode, Ellos dicen que poco a poco todas las estrellas se apagarán and either the universe will just become a cold, empty place with random atoms everywhere, y el universo se convertirá en un gran lugar frío con átomos flotando aquí y acá, or somehow gravity will overtake the expansion and the whole thing will collapse. o posiblemente la gravedad se pondrá en acción y todo se volverá a colapsar sobre sí mismo. But the Bible says we're headed towards a heat death, a literal heat death. Pero la Biblia dice que nosotros estamos encaminados a una muerte
calurosa, literalmente, and then a new heavens and a new earth. con la creación de un nuevo cielo y nueva tierra. So my question is, Entonces mi pregunta sería, why do Christians believe what the Bible says about the future of the universe, ¿por qué los cristianos querrán creer en lo que dice la Biblia sobre el futuro del universo? because God said so, Porque Dios lo dijo, but they don't believe what God said about the origin and history of the pero universe? no creen en lo que dijo Dios sobre el origen del universo. We should believe what he said about the beginning as well as what he says about the end. Deberíamos creer también en lo que dijo sobre el origen, no solamente en lo que dice sobre el final. So you start with naturalistic assumptions, you get the Big Bang, Así que si empiezas con suposiciones naturalistas, llegas a creer en un Big Bang. start with biblical assumptions, see all kinds of evidence for design in a young Si universe. empiezas con suposiciones bíblicas, ves muchas evidencias para el diseño y el universo joven. The Big Bang theory is wrong, Se equivoca la teoría del Big Bang and the other new theories that some of them are developing y las otras teorías que siguen inventando se equivocan because they're all based on those false naturalistic assumptions. porque se basan sobre suposiciones naturalistas falsas. Well, if I could just take a couple more minutes to give you some brief videos, Voy a tomar un par de minutos para enseñaros unos vídeos breves. and you'll be able to read in Spanish as you listen to Podéis English. leer el español mientras veáis. Lawrence Krauss, one of the leading astrophysicists Crouch, un astrofísico proveniente and an atheist. y ateo. This is something that I wrote a whole book about, and someone asked me yesterday why I wrote that book. Because it is the most poetic thing I know about the universe. But the amazing thing is that every atom in your body came from a star that exploded. And the atoms in your left hand probably came from a different star than your right hand. It really is the most poetic thing I know about physics. You are all stardust. You couldn't be here if the stars hadn't exploded, because the elements, the carbon, nitrogen, oxygen, iron, all the things that matter for evolution, weren't created at the beginning of time. They're created in the nuclear furnaces of stars, and the only way they can get into your body is if the stars were kind enough to explode. So forget Jesus. The stars died so that you could be here today. Okay? And anyway. The stars died so you could be here today. O sea, se murieron las estrellas para que pudieras estar aquí. The idea of evolution is an anti-gospel story. La idea de la evolución es contraria totalmente al Evangelio. The Sydney, Australia Observatory tells us that your father is a red giant, your mother is a star, your grandpa is a blue supergiant. El observatorio de Sydney dice que tu padre es un gigante rojo, tu madre es una estrella y tu abuelo es un super gigante azul. Neil deGrasse Tyson, who I quoted earlier about not knowing how that we shouldn't even have stars, said this. Tyson, a quien yo he citado anteriormente, dijo lo Our siguiente. ancestors worshipped the sun. They were far from foolish. It makes good sense to revere the sun and stars because we are their children. The silicon in the rocks, the oxygen in the air, the carbon in our DNA, the iron in our skyscrapers, the silver in our jewelry were all made in stars billions of years ago. Our planet, our society, and we ourselves are stardust. Wow! Doesn't that excite you? ¿No te pone los pelos de punta eso? He says it makes good sense to worship the stars. Dice que es totalmente lógico adorar las estrellas. Idolatry hasn't passed away. La idolatría no ha muerto. And finally, listen to this astronomer from NASA. Y por último, una astrónoma de NASA. So what is human existence? How can you actually sum it up? It turns out it's really pretty simple. We are dead stars looking back up at the sky. Dead stars looking back up at the sky. Somos estrellas muertas volviendo a mirar atrás a los cielos. And if you teach generation of children that they're just dead stars looking up at the sky, Y si enseñas a tus hijos, una generación de niños, que no eres más que estrellas muertas mirando el cielo, and that the stars are their mother and father,
y que las estrellas son sus padres y madres, and you're here because a star exploded. y te encuentras aquí porque explotó una estrella, It's no surprise that children begin to think suicidal thoughts. no sorprende que quieran suicidarse de niños. Who said this? ¿Quién dijo esto? Atheism is so senseless. When I look at the solar system, I see the Earth at the right distance from the sun to receive the proper amounts of heat and light. This did not happen by chance. El ateísmo no tiene sentido. Cuando miro el sistema solar, veo la Tierra a la distancia correcta del Sol para recibir las cantidades adecuadas de calor y luz. Esto no sucedió por casualidad. The most beautiful system of the sun, planets, and comets could only proceed from the counsel and dominion of an intelligent being. Este sistema tan hermoso del Sol, planetas y cometas solo podría proceder del consejo y dominio de un ser inteligente. Who said that? ¿Quién dijo eso? An ignorant, Bible-thumping pastor. Un pastor ignorante, fanático de la Biblia. No, it was said by Sir Isaac Newton, No, perdón. one of the greatest scientists who's ever lived. Uno de los científicos más grandes que jamás existió. So as we've read, the heavens are declaring the glory of God. Así que, como hemos leído, los cielos cuentan la gloria de Dios. And as Andrew has emphasized, the Bible is the history book of the Y universe. como Andrew ha dicho anteriormente, la Biblia es el libro de historia del universo. Biology confirms the truth of the Bible. La biología confirma la verdad de la Biblia. Geology confirms the truth of the La Bible. geología confirma la verdad de la Biblia. Anthropology confirms the truth of the Bible. Antropología confirma la verdad de la Biblia. And astronomy confirms Y the truth of también the la Bible. astronomía lo confirma. And so every Christian has to decide Así que cada cristiano tiene que decidir whether they're going to believe what the majority of scientists say si van a creer a la mayoría de los científicos or they're going to believe what God says. o si van a creer a Dios. And it's not a choice between science and the Bible, Y no es elegir entre la ciencia o la Biblia, because real science confirms what the Bible says. porque la verdadera ciencia confirma la Biblia. And so that's why we need to give children and grandchildren and unbelieving people answers to their questions. Es por eso que tenemos que darles respuestas a nuestros hijos y nietos. And that's why you should come to the Creation Museum and the Ark Encounter to learn some more Y son answers. razones para visitar el Museo de Creación y el Arca de Noé. God bless you. El Señor os bendiga.